Buenas noches, iglesia. Buenas noches. Vamos a ponernos en nuestros pies y a cerrar nuestros ojitos. Amado Señor, en esta noche queremos darte la bienvenida a este lugar. Te damos infinitas gracias, Señor, porque estaba en tu voluntad, amado Rey, que hoy viniéramos, Señor, a entregarte nuestra adoración. Señor, la mejor adoración que podamos darte, Señor, queremos ofrecértela hoy. Hoy, amado Jesús, queremos exaltarte, Señor. Queremos declarar que tú eres digno, que tú eres Rey, que tú eres precioso, Señor, que tú nos llenas de vida, que tú eres, amado Rey, el que nos impulsa, amado Señor. Hoy queremos juntos como iglesia declarar que tú eres el más grande, el poderoso, Señor, el que puede con todo, Señor, el Dios de lo imposible, amado Rey. Sabemos, amado Dios, que tu presencia, Señor, es la que llena nuestras vidas y hoy anhelamos glorificarte, amado Rey, porque todo lo que somos y hacemos es para ti, amado Señor. Hoy permítenos, amado Rey, rendir nuestro corazón mientras te exaltamos, Señor, mientras te adoramos, mientras bendecimos tu nombre, Señor. Sabemos que aún en los momentos más difíciles, Señor, nuestra adoración debe ser ferviente, Señor. Por eso hoy estamos en este lugar, amado Rey, buscando exaltarte, buscando glorificar tu corazón, Señor, y que por encima de todo tú seas, amado Rey, exaltado, que tú seas, amado Señor, engrandecido en este lugar. Por eso, amado Rey, levantamos una ofrenda de aplausos a tu nombre, Señor. Mi vida
Con gratitud me
invito a que tomen su lugar, por favor, en esta noche. Saludamos a todos los que están aquí en esta hermosa Iglesia Palabra de Vida para el Mundo y a todos los que están conectaditos allá por medio del internet. A todos, gracias al Señor porque nos permite estos medios para poder transmitir el servicio. Amén. ¿Y qué tal si usted ahí donde está sentadito puede saludar a la persona que tiene a su lado así de lejitos? Dígale: el Señor le bendiga, que le guarde. Dígale: ponga su celular en vibrador, no deja que nada lo vaya a distraer. Prepárese para una hermosa palabra que el Señor hoy nos va a regalar. Amén. Amén. Entonces, bueno, en esta noche tenemos un predicador especial y es nuestro hermanito Joan Henao. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Pues nada, primeramente dándole gracias a Dios porque una vez más me permite estar aquí delante de ustedes. Ya hace más ya de un año, fue la última vez que pues el Señor me permitió estar aquí. Y pues nada, con los mismos nervios de siempre, pero pues decía un predicador que no tengamos, o sea, que es bueno tener miedo cuando venimos a predicar, porque es señal de que tenemos miedo de no hablar lo que es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces nuestro temor acá es de pronto no ir a hablar lo que el Señor nos manda, no ir a hablar lo correcto. Entonces, nada, hermanitos, oremos primeramente y entreguémosle este momento al Señor y que sea Él dándonos la sabiduría, dándonos el entendimiento para pues poder estudiar esta palabra que nos ha regalado esta noche. Señor, gracias te queremos dar, bendito Jesús, porque una vez más nos has permitido reunirnos aquí como hermanos, bendito Rey, para alabar tu nombre, Señor Jesús, para glorificarte en este lugar, Señor. Gracias te damos, Dios, por todos mis hermanos aquí reunidos, Dios, y te pido que seas tú hablando a través de mí a sus corazones, Dios, porque en este momento, Señor, admito que tengo miedo, Dios, pero miedo tal vez de no hablar, Dios, correctamente tu palabra, y por eso te pido que seas tú, Señor, tomando el control de mi boca, Dios, el control de mis pensamientos y hablando solamente lo que tú deseas hablar, bendito Jesús. Gracias, amado Dios, por todos los que estamos aquí reunidos y te pedimos, Señor, una vez más, que nos des tu sabiduría para entender y comprender esta palabra de la mejor manera. Amén y amén. Bueno, hermanitos, entonces, para empezar, les quería preguntar primeramente, alce la mano el que se considera hijo de Dios. ¿Amén? ¿Todos? Hay unos que no la levantaron, ¿no se consideran hijos de Dios algunos? ¿Cierto? Levantémosla, ¿cierto? Bueno, esa era una pequeña pregunta que les hacía. Ya ahorita vamos a ver para qué, ¿cierto? Entonces, la lectura que vamos a tener el día de hoy va a estar en Romanos capítulo 6. Vamos a leer todo Romanos capítulo 6. Amén. Si pues las personas que han estado en lectura bíblica con nosotros últimamente saben que acabamos de leer la carta de Romanos, ¿cierto? La noche de ayer terminamos ya con la carta de los Romanos, ¿cierto? Y bueno, cuando los pastores me dijeron, bueno, hermano Joan, prepárese una palabra para el día miércoles. Este capítulo 6 me quedó a mí muy marcado el día que lo leí con mi esposa, que incluso yo le comenté a ella que después de leerlo tenía ganas de llorar. Sí, tenía acá como un nudo en el corazón, como un dolor, como si algo me hubiera traspasado y yo quería llorar esa noche. Entonces, pues yo dije, bueno, si hay alguna palabra que me haya tocado en estos días, es esta. Y espero pues que de pronto a ustedes también les pueda tocar y les pueda ayudar a cambiar en lo que vamos a hablar. Amén. Entonces, bueno, antes de empezar, lo que les comentaba anoche por la transmisión de la lectura, me gusta de pronto darles un poquito de contexto de lo de la carta de los Romanos, ¿cierto? Romanos, sabemos que lo escribió ¿quién? El apóstol Pablo, ¿cierto? ¿En qué ciudad lo escribió? ¿En Roma? No.
lo escribió en la ciudad de Corinto para los hermanos que estaban en Roma, ¿cierto? Dice, pues yo lo leí, no es que yo me lo sepa de memoria, me lo leí en una Biblia de estudio, y la Biblia de estudio dice que se escribió alrededor del año 57 después de Cristo, ¿sí? Alrededor de unos 24, 25 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, ¿a quién la escribió? Esta carta pues se la escribió a todos los hermanos de la iglesia de Roma, ¿sí? Lo que les comentaba anoche, la iglesia de Roma no la fundó, digámoslo así, ningún apóstol como tal, ¿sí? Recordemos que lo que les decía anoche, muchas iglesias uno dice, ay, la iglesia de Efesios la fundaría tal apóstol, ay, la iglesia de Corinto la fundó tal, pero la de Roma, pues hasta lo que he leído, no la fundó ningún apóstol, ¿sí? Sino que fueron los mismos hermanos judíos que estaban durante el Pentecostés. Recordamos que vale es el Pentecostés, ¿cierto? ¿O no? ¿No recordamos cuál es el Pentecostés? Hermanos, lean la Biblia. Únanse con nosotros a leer la Biblia. El Pentecostés fue el momento en que vino el Espíritu Santo por primera vez sobre la iglesia cristiana, ¿cierto? Eso lo leímos por allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿cierto? Entonces decía que ahí esos hermanos judíos que estaban ahí en el Pentecostés en ese momento, recibieron el Espíritu Santo y ellos se fueron a vivir a Roma, ¿cierto? Muchos de ellos se fueron a vivir a Roma y empezaron a predicarle a otros judíos, mira que pasó esto, y creyeron, y esa iglesia se empezó a volver muy grande, ¿cierto? Entonces Pablo vio la necesidad de escribirles una carta a ellos, porque a ellos no había ido ningún apóstol, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de ellos, ni siquiera Pablo había ido a predicarles a ellos. Entonces Pablo empieza a redactar toda esta carta de los romanos, que es una carta que enseña demasiado, ¿sí? Para los que estuvimos en la lectura nos damos cuenta que Pablo enseña demasiado en esta carta. Entonces, bueno, Pablo les empieza a enseñar pues sobre la gracia del Señor, ¿cierto? Les dice que nosotros no somos salvos por nuestras obras, que nosotros somos salvos por la gracia del Señor, ¿cierto? Que por la fe. Entonces empieza a enseñarles todo esto. Pero ahí es donde viene el capítulo 6, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Mejor dicho, todos los seres humanos tenemos un problema, y es cuando nos dicen, un ejemplo, la salvación no es por obras, ¿cierto? Sino que es por fe. Entonces muchos decimos, pues si no es por obras y es por fe, pues entonces yo sigo haciendo lo malo, ¿cierto? Sigo haciendo lo que yo quiero, ¿cierto? Pero entonces Pablo, en el capítulo 6, les dice lo siguiente. Listo, ahí tiene un título, ¿cierto? Ahí dice, muertos al pecado. Entonces, este es el título que le daba a la predicación en esta noche, pues cuando la pastora me preguntó. Yo dije, no, pues pongámosle el mismo que tiene el capítulo, ¿cierto? Dice, Romanos capítulo 6, muertos al pecado, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? Duro, hermanos, que los escuche. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere,
la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién? Para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, bueno, acá el apóstol Pablo, tremendo lo que dice, ¿cierto? Algunos empezaban a decir, no, pues ya como la salvación es por gracia, pues entonces pequemos. Recordamos ese versículo que dice que donde abundó el pecado, la gracia ¿qué? Sobreabundó, ¿cierto? Entonces, empezaron a decir, no, pues si el pecado abundando, sobreabundó la gracia, pues pequemos para que más abunde la gracia todavía, ¿cierto? Pero ¿qué dice Pablo acá en el primer versículo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿cierto? Dice, si nosotros, ahora voy a la pregunta que les hacía, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes han nacido de nuevo? ¿Cierto? Y muchos alzamos la mano, de pronto no todos, pero la mayoría alzamos la mano, ¿cierto? Cuando alzamos las manos nosotros estamos confesando que somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero para ser el hijo de Dios, nosotros ya lo hemos escuchado en muchas predicaciones acá. ¿Qué se necesita? Creer, ¿cierto? Y nacer de nuevo, ¿cierto? Nosotros decimos, nosotros somos hijos de Dios porque nacimos de nuevo. Pero ¿qué implica nacer de nuevo? Si nosotros nacimos de nuevo a una nueva vida es porque antes teníamos ¿qué? Teníamos pecado, pero teníamos antes una vida vieja, ¿cierto? Es lo que la Biblia llama el viejo hombre, ¿cierto? Y ese viejo hombre, ¿de qué estaba lleno? De pecado, ¿cierto, Wilson? Así como dijo Wilson, de pecado, ¿cierto? Y ese viejo hombre, nosotros pensemos un momento, digamos, esto no lo hago con la intención de pronto recalcar los pecados que cada uno cometimos anteriormente, ¿no? Sino que lo hagamos para ver, tomarlo como ejemplo, para ver si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo, ¿sí? Si nosotros decimos ser hijos de Dios, ¿estamos actuando como hijos de Dios? ¿O seguimos actuando como el hombre viejo, ¿cierto? Entonces pensemos, mi viejo hombre, ¿qué hacía? ¿Mentía? Mi viejo hombre, ¿qué hacía? ¿Robaba? ¿Engañaba? ¿Sí? ¿Tomaba? Pensemos en todo eso, ¿qué era lo que hacía? Y ahora pensemos, ¿el nuevo hombre en esta nueva vida es diferente? ¿Cierto? Tiene que ser diferente, ¿sí? En todos los aspectos. No podemos dejar ningún aspecto, digámoslo así, igual. Tiene que ser totalmente diferente a como éramos antes. Me llamaba mucho también la atención en unos versículos que leía, se me vinieron ahorita a la mente, pero no recuerdo exactamente la cita donde quedan, pero me llamaba mucho la atención cuando decía, ¿y tú qué predicas sobre no robar? ¿Robas? ¿Y tú qué predicas sobre no mentir? ¿Mientes? ¿Y tú qué predicas sobre, no sé, no fornicar? ¿Fornicas? ¿Sí? Entonces eso me llama mucho la atención porque nosotros como cristianos, cuando decimos ser hijos de Dios y cuando decimos ser nacidos de nuevo, estamos testificando que somos enemigos del pecado, ¿cierto? Y si decimos ser enemigos del pecado, ¿nosotros pecamos? Muchos dirán, sí, yo peco. Claro que sí, hermanos, todos pecamos, pero hay una diferencia entre pecar, digámoslo así, ¿cómo les explico? Pecar de pronto por error, que pecar por costumbre, pecar como práctica, ¿cierto? Recordemos que una cosa es practicar el pecado y otra cosa es
pecar, digámoslo así, como por error, ¿cierto? Un deportista que practica el deporte, ¿qué significa practicar? ¿Qué es? Constante, ¿cierto? María lo dijo. Alguien que practica es porque lo hace constantemente. Un deportista que practica sus ejercicios lo tiene que hacer todos los días, ¿cierto? Lo mismo es, digámoslo así, con el pecado. Nosotros no debemos practicar el pecado, ¿cierto? Si nosotros decimos ser hijos de Dios y todos los días mentimos, ¿estamos qué? Practicando el pecado, ¿cierto? Si nosotros decimos ser hijos de Dios y todos los días engañamos, todos los días mentimos, todos los días hacemos, es que es una mentirilla blanca, ¿cierto? O no, es que es un pecadito ahí chiquitico que eso no importa, ¿cierto? Hermanos, el pecado es pecado, sea grande o sea chiquito, ¿sí? Cristo murió tanto por los pecados grandes como por los pequeños. Recordemos lo que siempre hemos hablado y lo que dice en Santiago, que con solo un mandamiento que nosotros rompamos de la ley, ¿qué pasa? ¿Ya hemos qué? Ya hemos roto toda la ley, ¿sí? Imaginémonos lo que les decía alguna vez que hablé acá también. Imaginemos que la ley de Dios es un ventanal gigante. Imagínense que todo esto es un ventanal, ¿cierto? Y que en cada partecita de ese ventanal está escrito un mandamiento de Dios, ¿cierto? Ahora imaginémonos imagínense el pecado que usted comete normalmente, ¿sí? No, que es que yo miento mucho, no, que es que yo digo groserías. Imagínense, ahora coja esa piedra y tírela ahí. ¿Qué pasa con ese ventanal? Se rompe, ¿cierto? Así es lo mismo con la ley de Dios. Por muy pequeño que sea nuestro pecado, estamos rompiendo con la ley de Dios. Amén. Entonces, bueno, amigos. Listo, entonces, entonces ustedes me dirán, listo, nosotros nacimos de nuevo, ¿cierto? Somos hechos nuevas criaturas, pero ¿ahora qué? ¿Cierto? Acompáñenme a leer, por favor, Efesios, capítulo 2, versículo 10. ¿Listo? Entonces ahí, antecitos, decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Eso dice el 8 y el 9. Pero el 10, ¿qué dice? ¿Ya estamos ahí? Sí. Ajá. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces Dios, cuando nos crea como cristianos, nos crea pensando en algo, ¿cierto? En que hagamos ¿qué? Buenas obras, ¿cierto? No que hagamos las buenas obras para congraciarnos con Dios y nos salve, no, sino que las hagamos porque Él nos hizo para que las hiciéramos. ¿Sí me hago entender? Dios nos hizo nuevas criaturas para que andáramos en las buenas obras que Él ha planeado desde anterioridad. Recordemos que hay versículos de la Biblia donde dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Y antes de la fundación del mundo Él ya tenía preparadas las buenas obras que nosotros debíamos hacer. Amén. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Una vez yo escuchaba una predicación de un pastor que decía que hablaba de este mismo tema del viejo hombre, y ponía una ilustración que me dejó como perturbado, como dicen por ahí, porque decía que en la antigua Roma
una forma de matar a la gente o de torturarla era que a usted lo cosían, así espalda con espalda, con un cadáver, ¿cierto? Lo cosían, lo dejaban así cosido y que usted no se pudiera soltar de ese cadáver, ¿cierto? Así pasa con nosotros, con el viejo hombre, ¿cierto? Si nosotros no dejamos el viejo hombre aparte, ¿qué empezaba a pasar con estas personas que tenían el muerto ahí pegado? Se empezaban a contaminar, ¿cierto? Se empezaban a pudrir. Yo creo que se empezaba a pudrir ahí el tipo de acá atrás y empezaba a carcomerle ahí también los gusanos a él. Así pasa a nosotros cuando seguimos, decimos ser hijos de Dios, nuevas criaturas, y continuamos con lo mismo que hacíamos anteriormente, ¿cierto? Decimos ser nuevas criaturas, pero seguimos haciendo lo malo. Hermanos, esta predicación, lo que les digo, es para evaluarnos nosotros como hijos de Dios. Muchos dirán, sí, es que nosotros pecamos toda la vida hasta que nos encontremos con Cristo. Claro que sí, hermanos, pero que eso no se convierta en una excusa para nosotros para continuar con ese pecadillo que tenemos por ahí, ¿cierto? A mí me ha tocado ver, digamos, muchos ejemplos de personas que dicen ser cristianas y se la pasan diciendo palabras malsonantes, ¿cierto? Y es con su MK para aquí, su MK para allá, ¿cierto? Y yo digo, ¿esa persona en verdad es cristiana? ¿Cierto? He visto personas que se dicen ser cristianas y hacen negocios y lo que hacen es robar, intentar tumbar al otro, ¿cierto? Dicen, no, es que yo soy cristiano, y van una vez a la iglesia y ya se dicen ser cristianos, y usted los ve en sus negocios y es intentando hacer la trampa para robar con la persona con la que están negociando, ¿cierto? Entonces, es un llamado, hermanos, para que nosotros nos examinemos como hijos de Dios, que si tenemos ese viejo hombre todavía pegado a nosotros, lo aflojemos y nos lo quitemos, porque eso va a ver, ¿eso qué es lo que va a hacer? Va a pudrir nuestra vida, ¿cierto? Si nosotros decimos ser cristianos, debemos apartarnos de todas esas cosas que anteriormente hacíamos, ¿sí? Y acá pues digamos digámoslo así, enumerado ciertas formas o ciertos tipos de pecados de los que debemos alejarnos. Obviamente de todo lo que se llame pecado debemos alejarnos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos tres principales clases de pecados que cometemos, o los unos o los otros, ¿cierto? Entonces están los pecados en pensamiento, están los pecados en palabra y están los pecados en hecho u omisión, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuáles son los pensamientos? Los pecados de pensamientos. ¿Cuáles ustedes creen que pueden ser pecados que uno diga, uy, ese pecado, esto es pecado con tan solo pensar? ¿Cuál? La codicia en el corazón de otra mujer, ¿cierto? De otro hombre. ¿Alguien más? Bueno, el chisme también puede ir en el de palabra, pero puede ser ambos, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, nosotros recordemos lo que decía ahorita Valentina, ¿cierto? Un pecado de pensamiento es codiciar lo que no es de uno a otra persona, ¿cierto? Decía el Señor Jesús, si uno mira tan solamente a una mujer y la codicia en su corazón, ya está pecando, ¿cierto? Y yo creo que a los hombres nos pasa eso mucho, ¿cierto? Es un llamado, hermanos, para que nos apartemos, digámosle, Señor, ayúdame. Si ese es el problema que tenemos nosotros, pidámosle a Dios de que nos ayude a apartarnos de eso, ¿cierto? Hay pensamientos de odio, de ira, de enojo, pensamientos pecaminosos, ¿cierto? Muchas veces tenemos pensamientos de maldad hacia otros. Alguien nos hace algo malo y uno ya empieza como a maquinar, yo como me vengo de y empieza uno a maquinar y a maquinar haciendo como ese pensamiento de qué maldad le voy a hacer yo para vengarme de esa persona, ¿cierto? Pero solamente con estarlo, así usted no lo haga, usted ya está pecando en su pensamiento, ¿cierto? Porque está maquinando, dice la palabra que eso es maquinar
maldades, ¿cierto? ¿Cuáles son los pecados de palabra? ¿Cuáles creen ustedes que son los pecados de palabra? Cuando maldecimos, cuando decimos malas palabras, ¿cierto? Cuando decimos mentiras, cuando decimos chismes, ¿cierto? Cuando sembramos cizaña entre los hermanos, ¿cierto? Recordemos que las palabras que de nosotros salen, dice la palabra, deben ser palabras sazonadas, ¿cierto? Deben ser palabras que se escuchen bien, ¿cierto? No que porque soy cristiano yo ya pueda estar diciendo cualquier palabra malsonante, ¿cierto? Cualquier grosería, eso se debe quitar de raíz de nosotros. ¿Qué tal usted ir a una empresa y decir, yo soy cristiano, ¿cierto? Y por allá después con sus amigos, este hijo de tantas, jajajaja, ¿cierto? Eso no puede pasar, hermanos. Yo sé que suena duro, yo sé que suena difícil uno decir, uy, pero es que yo toda la vida he sido así. Pues hermano, le cuento que si usted es cristiano debe dejar de ser así, ¿cierto? Porque somos ¿qué? Dice acá espera que yo lo anote. En 2 Corintios 2:17, ¿qué dice? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? Entonces decimos, hermano, por más pequeño que sea el pecado que nosotros tengamos, debemos sacarlo de nosotros, debemos apartarnos de él, sean palabras feas, sean palabras de mentira, porque muchas veces uno, en las palabras de mentira yo creo que, mejor dicho, ahí lo confieso, muchas veces yo ni me salvo tampoco en eso, porque a uno le preguntan en el trabajo, ¿usted ya hizo esto? Uy, ¿qué digo? Ya casi lo acabo y ni lo he empezado, ¿cierto? Y esas son mentiritas que uno dice, es que eso no pasa nada, pero son mentiras. Así esa persona nunca se entere que fue una mentira, hay alguien que sí se entera de eso. ¿Y quién es? Es Dios, ¿cierto? ¿Y contra quién estamos pecando principalmente? Contra Dios, ¿cierto? Después contra nuestros hermanos, lo que leíamos en Romanos estos días, que el cumplimiento de la ley es que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Y todos estos pecados que hemos venido mirando así, son pecados que nos afectan no solamente en nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con nuestro prójimo, ¿cierto? Odiar a nuestro prójimo nos afecta a nuestro hermano, a nuestra persona más cercana, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora, ¿cuáles son los pecados de hechos o pecados de omisión? Bueno, entonces esos son los pecados donde uno hace algo, digamos, donde usted coge y roba, ¿cierto? Eso es un pecado porque usted lo está haciendo, ¿cierto? Cuando usted fornica, cuando usted adultera, son pecados porque usted los está haciendo, ¿cierto? Entonces, hermanos, si alguno tenemos esos pecados, más echarlos afuera aún. Dice la palabra que los pecados de fornicación y adulterio son de los más peligrosos, ¿sí? No que sean de pronto los que más Dios diga, uy, este es el terrible, no, sino que en nuestra vida espiritual son los que más nos afectan, ¿cierto? Porque dice que estamos pecando contra nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Lo demás que hagamos, pues muchos de esos pecados van afuera, ¿cierto? Pero cuando nosotros fornicamos o cuando nosotros adulteramos, estamos pecando contra nuestro cuerpo. Recordemos que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿cierto? Viviendo aquí con nosotros. Si nosotros fornicamos y adulteramos, decía un pastor, obligamos al Espíritu Santo a ver eso. Yo cuando decía ese pastor eso, yo decía, por Dios, ¿cierto? Eso es tremendo, o sea, uno no lo piensa de esa manera hasta que se lo dicen, ¿cierto? Uno está obligando al Espíritu Santo a ver eso. Entonces, tremendo, hermano, debemos, o sea, todos estos pecados, yo digo, Dios mío.
Y bueno, hay unos que se llaman de omisión, ¿cierto? Son pecados de omisión, pero ¿por qué son pecados de omisión? Alguien que me ayude. Más o menos, más o menos. Yo creo que más Algo así. no hacemos algo que deberíamos hacer. También, María, muy bien, más o menos es por ahí también. ¿Cierto? Un pecado de omisión es más o menos así lo que dice María, ¿cierto? Cuando o no sabemos que no debíamos hacer eso, o no hacemos lo que debíamos hacer, ¿cierto? Estamos omitiendo, dice la palabra que digamos alguien que sabe lo bueno y no lo hace, también les contaba como pecado, ¿cierto? Si nosotros sabemos que predicar el Evangelio es una obligación de todo cristiano y no lo hacemos, ¿qué pasa? Estamos pecando por omisión, hermanos. No estamos cumpliendo la misión a la que Dios nos llamó, ¿cierto? Otro pecado de omisión es, no sé, un ejemplo X ahí. No, es que yo no sabía que jurar por el nombre de Dios era pecado. Sí, yo no sabía eso, ¿cierto? Es como si usted imagínese, usted va en una autopista a 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Y lo atrapa un policía y le va a poner una multa y usted dice, no, pero es que yo no sabía que acá era prohibido andar a 100 kilómetros por hora. ¿Qué le va a decir el policía? Ah, se la perdono porque este man no sabía. ¿Sí? ¿Le va a decir así? No, ¿cierto? Le va a decir, tome su multa para que estudie las reglas y las leyes de tránsito, ¿cierto? Así es lo mismo con los pecados de omisión, hermanos. Nosotros estamos dejando de leer la Biblia, estamos dejando de leer la palabra de Dios y muchas veces no sabemos qué es pecado y qué no, ¿cierto? Estamos omitiendo eso, estamos omitiendo saber, bueno, ¿será que esto sí le gusta a Dios o será que esto no le gusta a Dios? Estamos quedándonos muy cómodos en nuestros razonamientos y hacemos lo que nosotros creemos que es bueno, pero resulta que en la palabra de Dios dice otra cosa, ¿sí? Lo que les contaba, yo creo que ya les he contado acá varias veces lo de reemplazar el nombre, reemplazar una grosería por el nombre de Dios, ¿sí? ¿Cierto? Yo creo que algunos sí se acuerdan. Que digamos usted coge y se machuca, ¡pim! Y en vez de decir grosería dice Jesucristo, ¿cierto? Eso, todos dirán, no, pues eso no es pecado. Pero si uno va a la palabra, dice que eso es pecado. Y muchos de acá dirán, no, pero pues yo no lo sabía, ¿cierto? Pues bueno, ahora lo saben, ¿cierto? Y así son muchas cosas, hermanos. Entonces estos pecados de omisión son también muy peligrosos por eso, porque nosotros, o sea, el que no sepamos que algo es pecado no significa que no nos cuente, ¿cierto? Entonces debemos estar nosotros ahí pendientes de la palabra, hermanos. O sea, ustedes no me lo van a creer, pero desde que empezamos a leer la Biblia en mi casa con mi esposa, con mi hijo, en estas transmisiones, o sea, lo que Dios nos ha enseñado es mucho y lo que la vida espiritual, pues por lo menos para mí, he empezado a sentir ese cambio, hermanos, y por eso les digo a ustedes, les pido, les suplico, por favor lean la Biblia, sí, no dejen de leerla. No, que es que yo no quiero leerla con el hermano Joan porque es muy aburrido. Pues no la lea conmigo, pero léala usted en su casa, ¿sí? Léanla ustedes, porque van a aprender mucho, van a entender, o sea, yo cada vez que la leo como que, yo el Nuevo Testamento ya lo he leído, ¿sí? Y varias veces yo, bueno, pero cada vez que lo leo, Dios me enseña cosas nuevas. Y le aseguro que así va a ser usted. Puede leerse esta Biblia de aquí hasta que cumpla 100 años y va a seguir encontrando cosas nuevas. Amén. Y bueno, ya para terminar, hermanitos, dice la palabra que debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo para el Señor, ¿cierto? Que si nosotros decimos ser esclavos de Cristo, no podemos estar esclavos
de un pecado. Amén. Pensemos, hermanos, en esta noche en ese pecado que muchas veces no nos deja crecer como cristianos. Muchas veces nosotros decimos ser cristianos y llevamos 10 años, 15 años y seguimos en el mismo lugar de cuando empezamos. Y es porque muchas veces tenemos un pecado que nos tiene ahí esclavizados, que no nos deja crecer, que no nos deja aumentar en el Señor. Recordemos que nuestra misión en esta tierra es crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos ahí lo llama la palabra pequeñas zorras. No sé si ustedes alguna vez han leído sobre eso, las pequeñas zorras que echan a perder la viña, ¿cierto? Hace referencia a esos pequeños pecados que decimos, son pequeños pecados pero no pasa nada. Esos pequeños pecados nos echan a perder nuestra vida espiritual. Amén. Bueno, hermanos, entonces yo creo que esta ha sido listo. Esta ha sido la enseñanza de esta noche. Espero que haya sido de bendiciones para sus vidas, como lo fue para la mía. Lo que les digo, cuando yo leía este capítulo allá con mi esposa, me provocaba llorar porque admito que hay muchas cosas en mí que todavía necesitan cambiar, pero que necesitamos esforzarnos y pedirle a Dios estar en comunión con Él para poderlas vencer. Amén. Y bueno, hermanitos, entonces oremos para quedar despedidos y pues para cerrar este momento de lectura de la palabra. Señor, gracias te queremos dar, bendito Rey, porque tú has sido bueno para con nosotros en esta noche, Señor, porque nos has iluminado con tu palabra, bendito Rey. Te pedimos que seas tú, Dios, tocando nuestros corazones, Señor Jesús, porque si tenemos algún pecado, Señor, alguna cosa por mínima que sea, Dios, que no nos deja crecer espiritualmente, ayúdanos, amado Rey, a hacer tu voluntad, a cambiar eso que no te gusta, Señor, a dejar ese viejo hombre atrás, amado Señor, y ser más como tú cada día. Te pedimos, amado Señor Jesús, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, Dios, y que nos ayudes a ver, Señor, cuál es el pecado, Señor Jesús, que nos aleja de tu presencia, de tu poder, de crecer espiritualmente, bendito Jesús. Ayúdanos, bendito Rey, a cambiar y a ser esas nuevas criaturas que decimos ser, bendito Dios, a ser santos, Dios, porque tú eres santo, bendito Jesús. Bendecimos y alabamos tu nombre en esta noche. Amén y amén. Bueno, hermanitos, Dios les bendiga a los que están viéndonos por redes sociales. Dios les bendiga y los esperamos mañana a las 8 de la noche. Recuerden ahí estar muy atentos a 1 Corintios, empezamos mañana. Y nada, bendiciones. Dios los bendiga.